Muy buenas noches, muchas gracias. Estimados participantes de Corefo, tengan ustedes buenas noches igualmente. Vamos a comenzar el taller respectivo al módulo 6, que está relacionado con el tema de cómo ayudar a los estudiantes a enfrentar la rabia, frustración y agresión. Bien, en este diplomado en resolución de conflictos en el aula, ya hemos visto una serie de temas, los cuales están relacionados con la evolución y concepto del conflicto, principales problemas de conducta en el aula, la gestión de los conflictos y la negociación como herramientas de resolución. Encontramos también las técnicas y estrategias de resolución de conflictos en el aula, propuestas de intervención y tratamiento de los conflictos, y ayudando a los estudiantes a enfrentar la rabia, frustración y agresión. En este módulo principalmente vamos a encontrar lo que se refiere a la agresión y manejo de las emociones, justamente con lo que es el primer tema, la naturaleza de la agresión. Vamos a ver en qué consiste, de qué se trata. Estamos hablando en este diplomado acerca de cuál sería la forma más adecuada para que mis estudiantes manejen sus emociones. Para ello, los docentes se hacen una serie de preguntas. Primero, ¿utilizo técnicas punitivas y recurro al castigo ante expresiones coléricas de mis estudiantes? En segundo lugar, dejo que mis estudiantes muestren su frustración y la expresen abiertamente como ellos quieran. Me hago otra pregunta. ¿Intervengo como mediador estableciendo criterios que favorezcan el evitar la agresión? ¿Ayudo a mis estudiantes a canalizar sus emociones? ¿Utilizo estrategias pedagógicas para el autocontrol emocional? ¿Desarrollo actividades y dinámicas para un adecuado manejo de emociones? ¿Utilizo actividades preventivas para el manejo y control de la ira? Si nos hacemos todas estas preguntas o tenemos todas estas interrogantes o dudas, tendríamos que partir en primer lugar de qué es lo que yo estoy haciendo en el aula para manejar las emociones de mis estudiantes, o ver el tema del autocontrol emocional, o cómo manejar la ira en ellos, ¿no? Cuando ellos están enfadados. Entonces, partimos de lo siguiente. La agresión no es una emoción, en primer lugar, ¿no? Eso es básico saberlo. La agresión es la expresión de una emoción. Y hay diferentes teorías, como podemos ver en la diapositiva. Hay la teoría del instinto, la teoría biológica, la del aprendizaje social, la teoría de los impulsos, la teoría cognitiva. Y hay otra teoría que señala que se usa la agresividad por la agresividad para algo que sea negativo o algo malo. Por lo general, la agresión usualmente ocurre como resultado de un estado emocional de excitación. ¿Esto qué quiere decir? Que la agresión puede ser cualquier intento que se haga por afectar a la persona de manera física o emocionalmente. Hay agresiones físicas, hay agresiones psicológicas, y también hoy en día hay agresiones virtuales o digitales. Eso, por ejemplo, mediante el ciberbullying. La intención de dañar es el factor principal. Cuando hay una intencionalidad, quiere decir que ahí se habla de agresión. Pero sin embargo, cuando no hay intencionalidad, es decir, cuando no hay ese deseo de hacer daño a la otra persona, no se puede considerar agresión, como en el ejemplo, ¿no? Un dentista puede causarle a una persona dolor, pero no quiere dañarlo, ¿no? Entonces no estamos agrediendo, simplemente es un procedimiento que puede ser doloroso, puede afectar a la persona, pero no hay la intencionalidad de causar daño, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la agresividad. Veamos ahora qué es el enojo. Cuando hablamos del enojo, el enojo también es un sentimiento de desagrado intenso, hostil, genera indignación como resultado de una amenaza verdadera o imaginada. Un insulto está relacionado con una
frustración también, porque muchas veces las personas consideran algo injusto y eso genera enojo, causa ese sentimiento de enojo. Es decir, el enojo y la frustración están relacionados y están muy frecuentemente dados en la agresión, ¿no? Entonces, yo me vuelvo agresivo porque estoy frustrado o porque me siento enojado, dice la persona, ¿no? Incluso la excitación emocional positiva puede llevar a la agresión, ¿no? Una persona que está en una competencia y quiere ganar al otro, entonces lo empuja o de repente lo fabulea en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, hay un estado de excitación emocional. Una vez que una persona está excitada, excitada quiere decir cuando está sobrecargada de estímulos, puede percibir cualquier incidente o acción como amenazante y su respuesta va a ser entonces agresiva o se va a dar este sentimiento del enojo o la indignación, la hostilidad, ¿no? El desagrado intenso, de acuerdo a su manera de ver el mundo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Albert Bandura, que fue un psicólogo conductista relacionado con lo cognitivo y a la vez creador de la teoría del aprendizaje por imitación, hizo un experimento con el famoso muñeco bobo. El muñeco bobo es el muñeco porfiado, ¿no? Y este muñeco bobo, en primer lugar, fue puesto en una habitación donde el niño estaba jugando de lo más tranquilo, pero ingresa un adulto y este adulto lo que hace es golpear al muñeco en la presencia del niño. El niño observa cómo el adulto lo agrede, lo golpea al muñeco y luego se retira el adulto de la habitación. Entonces viene el niño y tal como lo que estaba haciendo el adulto, empieza a coger un mazo, a golpearlo, a darle puñetes, de patadas. Es decir, Albert Bandura con esto demuestra que la agresión o la agresividad puede ser imitada, puede ser aprendida por modelamiento, puede ser aprendida por imitación. ¿Cómo es este experimento? ¿En qué consistió? 24 niños fueron expuestos a un modelo agresivo y 24 niños fueron expuestos a un modelo no agresivo. Un niño estaba sentado en un rincón lleno de actividades atractivas junto al adulto modelo. El investigador explicó a los niños que los juguetes de la esquina eran solo de los adultos. En el escenario del modelo agresivo, el adulto comenzó a mostrarse agresivo hacia el muñeco bobo, por ejemplo, golpeándolo junto con una agresión verbal. Los jueces cuentan cada vez que los niños imitan el modelo adulto agresivo, se registran los resultados y la cantidad de veces que el mazo se utilizó para mostrar agresividad. Entonces, en eso consistió el experimento de Albert Bandura, teniendo en cuenta que la agresividad puede ser aprendida, según la teoría del aprendizaje social. Veamos un segundo punto. El segundo punto se refiere a la expresión emocional y autocontrol, donde se da el hecho de que las expresiones emocionales de cualquier clase son aprendidas, ya lo hemos visto según la teoría de Bandura, sean estas agresivas o también pueden ser pacíficas. Igualmente sucede con el autocontrol. Al enseñarle a los niños formas positivas de expresar emociones, podemos mejorar la forma en que ellos manejen sus conflictos. Respecto a este punto, hay otra distinción importante para hacer. Así como hay una diferencia entre controlar los sentimientos y reprimirlos, también hay una diferencia entre expresar emociones, dejarlas salir o permitir que salgan, es decir, desahogarlas o descargarlas, ¿no? Entonces habrán personas que tienen mayor facilidad para expresar sus emociones, mientras que otras personas tendrán dificultad para expresarlas y las reprimen, ¿no? La idea de desahogar el enojo, la frustración y la agresión es común. Por ejemplo,
Sigmund Freud y Konrad Lorenz decían que la agresión es innata, ¿no? Y esto los llevaba a una conclusión lógica, que si no se libera, si no se desahoga, por así decirlo, los sentimientos agresivos se acumularán y terminarán causando efectos dañinos en la salud física y emocional de la persona. Lo que sucede principalmente es que no hay una sustentación científica para esta teoría. Es como decir, las personas no son ollas a presión que vamos acumulando emociones hasta que llega un momento en que explota esta olla a presión, ¿no? De hecho, la evidencia indica que liberar los sentimientos agresivos pegándole a una almohada, pateando a un muñeco o cualquier otro tipo de desahogo violento, solo hace que uno se sienta más hostil y agresivo, ¿no? Y ahí es donde viene la frase, la violencia genera violencia. Vemos que esto muchas veces ocurre, muchas veces se cumple cuando el niño va a la casa y ha sido agredido por un compañerito y la mamá, ¿qué le dice? La mamá le dice, no te dejes, si te pegan, si te dan un puñete, tú dale 2 puñetes. Y si te da un puñete, tú dale un puñete y una patada. Entonces, ¿qué es lo que están enseñándole al niño? Que la violencia genera violencia, ¿no? Que devuelva con lo mismo que él ha sido agredido. Y eso no está bien, definitivamente, ¿no? Veamos ahora algunas técnicas no cognitivas y cognitivas para regular emociones. Dentro de las técnicas no cognitivas encontramos la respiración profunda. No sé si ustedes han hecho este experimento, pero la respiración profunda, esta experiencia, lleva a que la persona pueda tomar el aire mientras cuenta mentalmente hasta 4. Toma el aire profundamente. Luego mantiene el aire, mantiene la respiración mientras cuenta mentalmente hasta 4 también. Y luego suelta el aire mientras cuenta mentalmente hasta 8. Y esto se puede repetir durante una serie 5 veces. Sería un grupo, se puede hacer 3 veces, 3 grupos, 3 series de 5, donde uno puede aprender a respirar de manera profunda y eso ayudaría a regular o controlar nuestras emociones. Ahora, desde un punto de vista cognitivo-conductual, el pensamiento, las emociones y la conducta están íntimamente relacionados. ¿Esto qué significa? Que existen técnicas concretas para manejar emociones de ansiedad e ira. Acabamos de ver la respiración profunda como una técnica. Ahora, otra experiencia podría ser la detención del pensamiento. Por lo general existen pensamientos negativos y pensamientos positivos. Hay personas que muchas veces se dicen a sí mismos, soy un desastre, no puedo soportarlo, me siento desbordado, todo va a salir mal, no puedo controlar esta situación, seguro que mi colega o mi familia lo hace a propósito por molestarme. Y aquí viene en claro lo que decía el psicólogo Albert Ellis. Albert Ellis menciona que nuestras creencias, es decir, nuestros pensamientos, generan emociones. Y estas emociones van a estar relacionadas con la conducta. Si hablamos de creencias, estas creencias pueden ser de 2 tipos. Creencias irracionales o creencias racionales. Las creencias irracionales principalmente pueden ser orientadas a lo catastrófico o pueden estar orientadas a la sobreexigencia de una persona o pueden ser inclusive frustrantes para una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice soy un desastre, no puedo hacerlo, está generando una creencia irracional como que él es un incapaz, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, todo va a salir mal, está teniendo
creencia irracional de negativismo o de pesimismo. Y cuando dice, seguro que lo hace a propósito, me está molestando, es que es una persona que se sobreexige y no se permite a él mismo fallar o equivocarse, ¿no? Entonces, lo contrario a estas creencias o pensamientos negativos serían los pensamientos positivos. Ejemplo, soy capaz de superar esta situación, si me esfuerzo tendré éxito, preocuparse no facilita las cosas, esto no va a ser tan terrible, seguro que lo lograré, posiblemente no se haya dado cuenta que lo que hace me molesta, ¿no? Entonces, no hay que exagerar. Hay personas que, por ejemplo, pongamos el caso, tienen ideas catastróficas, al extremo de que le aparece un granito en la cara y todos los días está mirándoselo y de pronto dice, creo que es un tumor, seguro que me voy a morir, y qué es lo que va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos, con quiénes se van a quedar. Y de pronto era una simple espinilla, pero se había visto en la cara, ya se imaginaba que era algo más grave y de pronto ya pensaba de que se iba a morir de un día para otro, ¿no? Entonces son ideas o pensamientos negativos, creencias irracionales de tipo catastróficas, ¿no? O destructivas. ¿Cómo manejar el afecto y controlar la ira, ¿no? Muchas veces hablamos de controlar la ira, pero debemos de verlo desde el punto de vista académico. Debemos educar a nuestros niños y adolescentes cómo controlar emociones negativas para prevenir la violencia. Y por último, cómo manejar esta ira. Sobre esto vamos a trabajar en esta segunda unidad y podríamos decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo expresamos nuestras propias emociones en el aula? ¿Somos honestos al expresar nuestras emociones? ¿Las expresamos apropiadamente? Nuestra expresión emocional es positiva. Apoyamos a nuestro grupo, a nuestra comunidad, a nuestros colegas, a nuestra institución. Usamos frases claves para recordar las maneras de controlar nuestras emociones, ¿no? Abordar el tema de los sentimientos es un tema importante. ¿Por qué? Porque nos permite conocer qué tanto los niños y adolescentes manejan estas emociones. Conocer a la vez en ellos la parte afectiva significa que haya toda una educación afectiva. No es tan solo lo cognitivo, no es tan solo hablar de lo que los niños aprenden o saben en el colegio y que hayan interiorizado conceptos, teorías, fórmulas, sino también trabajar una educación emocional, una educación afectiva. Entonces, desde el punto de vista académico, la escuela debe servir para que el niño aprenda a manejar sus emociones y sentimientos. ¿Qué es la ira? La ira, conocida como sinónimo de enfado, enojo, indignación, pero al extremo ya, es una emoción que se expresa con el resentimiento, la furia o la irritabilidad. Es un sentimiento que se puede volver predominante en el comportamiento cuando toma una persona acción para detener inmediatamente este comportamiento amenazante de otra fuerza externa. Entonces la ira puede tener muchas consecuencias, tanto físicas y mentales. De manera física, por ejemplo, puede aumentar el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea, los niveles de adrenalina, noradrenalina, y desde el punto de vista mental puede generar una alteración propia en el comportamiento, puede generar ideas descontroladas, puede generar de que la persona que está iracunda se le cruce por la mente actuar de una manera inadecuada, como coger algo para dañar a otra persona, ¿no? O pensar en hacer daño a otra persona. Algunos ven la ira
como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. ¿Cómo podemos controlar la ira de manera inteligente? Veamos esto. Hay que educar las emociones. Ya lo hemos mencionado, las emociones negativas como la ira pueden ser controladas para así prevenir la violencia. Por ejemplo, una persona tiene que tomar conciencia de la emoción elegida, sintonizar los pensamientos automáticos, porque muchas veces surgen en nuestra mente pensamientos automáticos frente a alguien que yo estoy discutiendo o tengo cólera, entonces puedo pensar, es un estúpido, estoy muerto, o por qué actúa de esa manera, seguro que tiene algo en contra mía, ¿por qué no me saludó? Sí, es que siempre nos hemos llevado mal, lo que pasa es que me tiene celos porque yo soy mejor que él. Ocurren pensamientos automáticos en las personas que de pronto se inicia ese diálogo interno que puede ser constructivo o destructivo, ¿no? Destructivo cuando la persona se va llenando la cabeza de cosas, de repente son amenazas imaginadas por él mismo, mientras que el diálogo interno constructivo es, bueno, no me pondré a ese nivel, no expresaré ahora mi enfado, tengo que controlarme, ¿no? Sé que mi idea es buena, aunque no le guste, pero voy a mantener la calma, voy a autocontrolarme, ¿no? Entonces la persona puede iniciar un diálogo constructivo para controlar inteligentemente la ira, puede tomar control sobre su fisiología por medio de la respiración. Voy a respirar hondo, profundamente, voy a relajarme, que sería el quinto paso, ¿no? Relajarse, serenarse. Luego buscar un momento oportuno para resolver el problema. No en ese momento, porque en ese momento está lleno de cólera, está indignado, está molesto. Y por último, usar una comunicación congruente para expresar el porqué de nuestro sentir. Con todos esos 7 pasos, vamos a ver que la persona puede controlar de manera inteligente la ira o la cólera. Esto le va a servir mucho porque lo importante es tener conciencia de nuestras emociones. Hay que enseñarle a los niños y a los adolescentes a que tengan conciencia de sus propias emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Este pensamiento es adecuado o inadecuado? ¿Es constructivo o destructivo? ¿Qué está pasando por mi cuerpo? Mejor me relajo, mejor me tranquilizo. Trataré este tema en otro momento. Y por último, dejaré esto para después, para tratarlo con más calma, ¿no? Entonces, usamos la comunicación congruente para expresar el porqué de nuestro sentir y sobre todo ser asertivos. Eso es lo ideal, ser muy asertivos. Los pensamientos automáticos que hemos visto en el paso 1 son aplicados a la ira, por ejemplo, cuando son irracionales, ¿no? A veces una persona por impulsividad o de manera espontánea dice lo primero que se le ocurre. Otras personas usan esto como defensas inmediatas o muchas veces dicen la primera palabra que se le viene a la mente, por lo general es de manera ofensiva. Suelen desencadenar otros pensamientos automáticos que se prolongan, ¿no? Pueden conducir a razonamientos distorsionados, pensamientos distorsionados o expectativas catastróficas, como por ejemplo miedo a perderlo todo en un terremoto, miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarse y morir. Son pensamientos catastróficos. Y esto ocurre por lo general en situaciones estresantes para nosotros. Entonces lo contrario a lo estresante sería aquello que nos relaje, aquello que nos mantenga tranquilos o en calma.
En la unidad 3 les presento a ustedes, queridos participantes, una serie de actividades que están en el módulo. Son 20 actividades que les he presentado tanto para inicial, primaria y secundaria, para que puedan identificar sentimientos y trabajar el control de emociones en el aula. Dicho sea de paso, estas actividades pueden ser adaptadas, vale decir, estas actividades pueden ser trabajadas de acuerdo a sus niveles, a sus grados. Ustedes lo pueden adaptar de acuerdo a la complejidad. Si es un chico de primero, tercero, quinto, secundaria, ustedes pueden, no son actividades que simplemente se puedan aplicar a los grados que yo estoy planteando, sino también son actividades que pueden ustedes reformularlas y, ¿por qué no, mejorarlas? Vemos aquí que las emociones se expresan muchas veces con los gestos, ¿no? Vemos que el rostro expresa nuestras emociones de una manera clara, que hay que saber interpretar los gestos que ponen las personas, las muecas, la mímica que pone la persona en el rostro, como para entender qué es lo que está pasando con esa persona, qué es lo que está sintiendo. Y por último, ¿cómo controlar la ira? Aquí les dejo algunas recomendaciones para controlar la ira. En principio, no debemos acumular la ira, hay que gestionarla de manera asertiva. No lo veas todo como ganar o perder. Reflexiona sobre las causas y consecuencias de tus reacciones. Descansa lo suficiente. Haz cosas que te relajen. Respira profunda y lentamente por 20 segundos. Aléjate de las situaciones y las personas que te irritan. Busca ayuda profesional. Bien, hasta aquí me gustaría que ustedes pudieran ir preparando ya sus preguntas, estimados participantes. Me gustaría que pudieran plantear algunas preguntas relacionadas con situaciones que ustedes viven, con algunas cosas que hayan podido apreciar en sus niños o en sus adolescentes, en las aulas o en el trabajo con los padres de familia. Vemos en esta diapositiva que muchas veces las emociones no son lo que aparentan. Por ejemplo, esta niña está reprimiendo una emoción cuando por dentro ella tiene otra. Ella no quiere hacer saber a los demás su enojo. Simplemente aquí ella está conteniendo esa emoción. Pero ¿en qué medida será bueno o será malo contener las emociones? Eso lo vamos a discutir en algún momento cuando ustedes hagan las preguntas. Algunos consejos más para controlar la ira o la rabia es tomarse un tiempo, tomar un tiempo prudente, poner un poco de distancia de por medio, expresar de forma clara el motivo de nuestro enfado, hacer algo de ejercicio, ayuda a distender, ayuda a que la persona canalice sus emociones, pensar bien las cosas antes de decir nada, identificar soluciones para la situación, hablar en primera persona al describir el problema, no guardar rencor, utilizar el humor para liberar tensiones y practicar técnicas de relajación. Son consejos importantes para controlar la ira o la rabia. Por último, ya para que podamos ir a las preguntas, a la ronda de preguntas, les diría que todo este tema está relacionado con lo que es la inteligencia emocional. Entonces, al hablar de inteligencia emocional, tenemos que educar las emociones, como ya lo hemos visto desde un punto de vista académico. Debemos tener en cuenta que hay que enseñarle al niño a tolerar la frustración, porque la frustración
forma parte de su camino hacia el éxito o meta. Y si ese niño fracasa en el intento o ese niño no logra aquella meta que él quiere lograr, definitivamente se va a sentir frustrado, pero será un camino importante para que logre el éxito, el error o el fracaso. Ya sabemos que el error también se aprende. Luego, canalizar las emociones. Canalizar significa mostrarles cuando estén enfadados y por qué motivo para que ellos logren reconocer y diferenciar los diferentes estados de ánimo. Y canalizar las emociones significa a la vez que el niño pueda tener alternativas para que estas emociones no se conviertan en explosivas. Más por el contrario, que el niño aprenda a disuadir, a disminuir cuando ve que hay una situación donde esta emoción puede ser muy fuerte y más adelante se puede convertir en agresión o violencia. En tercer lugar, la inteligencia emocional plantea una buena comunicación. Debemos observar los comportamientos del niño para detectar aquello que le angustia, le aqueja, le entristece o le preocupa, mantener el diálogo, mantener la comunicación con el niño. Luego, reconocimiento de la empatía. La empatía es el área de la inteligencia emocional que se dedica a ponerse en el lugar del otro, sentir sus emociones y vivenciar lo que la otra persona vivencia. Ser empático significa ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué pasaría si en lugar de que le ocurriera a él, me ocurriera a mí? ¿Cómo me sentiría yo? Eso sería la empatía. Y por último, aprender a reconocer emociones. Poner el nombre adecuado a las emociones. Por ejemplo, si tengo bronca, ira, enojo, miedo, frustración, alegría, etc., debo de reconocer estas emociones, reconocerlas. Tener en cuenta que estas emociones son naturales en todo ser humano, pero lo que tenemos que hacer es manejarlas, autocontrolarnos. Y para eso hay una serie de actividades, ejercicios, estrategias, dinámicas que les he planteado en la unidad 3 para que ustedes puedan trabajarlas, estimados docentes, en el salón de clase. Pasamos ahora a hacer un recuento de las actividades. Tenemos para este módulo 6 3 actividades. La primera está relacionada con un video llamado Cadena de Violencia. Ustedes van a ver este video, ahí está el enlace. Van a participar de manera personal respondiendo las preguntas. Primero, ¿qué es la cadena de violencia? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para evitar la cadena de violencia? ¿Y qué estrategias, además de las que plantea el video, ustedes pueden proponer para el control de emociones, frustración y cortar la cadena de violencia? Eso sería parte de la actividad número 1, que se entrega del 18 al 24 de septiembre. La actividad número 2 es un trabajo grupal donde ustedes van a leer la unidad sobre el tema del manejo de la ira, van a hacer un organizador visual y este formato en PDF van a entregarlo van a subirlo a la plataforma, lo van a entregar de manera grupal. La actividad 3 consiste en un estudio de caso, es decir, compartir entre los miembros del grupo las experiencias que tienen en el aula, proponer un estudio de caso de una extensión máxima de 4 hojas, especificar el grado o ciclo para el cual van a diseñar estas estrategias y cuál fue la solución. Para eso, en la plataforma de Corefo van a encontrar
un esquemita de qué es un estudio de caso, cómo hacer un estudio de caso con sus respectivas pautas. Hay una guía para el estudio de caso que hemos subido a la plataforma de Corefo para que ustedes puedan guiarse, ¿no? Puedan orientarse y puedan hacer el estudio de caso. Quiero terminar señalando lo siguiente. Un antiguo indio cherokee dijo a su nieto: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado, es la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras y el ego. El otro es benévolo, es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la verdad. El niño pensó un poco y preguntó: abuelo, ¿qué lobo es el que gana? Mientras que el anciano respondió: ganará el que tú alimentes. Muy interesante esta reflexión, porque sabemos entonces que dentro de nosotros hay una batalla entre lo que es lo negativo y lo positivo. En este caso, a nivel de creencias, desde el punto de vista cognitivo, habrán pensamientos negativos o creencias irracionales y habrá pensamientos positivos o creencias racionales. Dependiendo de lo que nosotros alimentemos, ahí surgirá el que seamos personas frustradas, iracundas, que no podamos expresar nuestras emociones, lo que comúnmente se llaman personas amargadas o intolerantes, que están frente al mundo, continuamente se enfrentan a los demás. O por otro lado, seremos personas pacíficas, tranquilas, expresivas, donde mostremos con humildad y con esperanza nuestra bondad, nuestra empatía, y que evitemos el conflicto, que evitemos la agresividad y que no llevemos a la violencia. Bien. Después de esta reflexión, quiero agradecer a ustedes por su participación, por su asistencia de antemano. Y estoy a la espera de las preguntas que puedan formular, estimados participantes. Muchas gracias. Cedo la palabra a Edwin. Tenemos acá una pregunta de la profesora Erika Brenda Cosquillo Guamán. Nos dice, ante situaciones de injusticia y atropello de los derechos, ¿es posible poder regular nuestras emociones de manera inmediata? Un niño ve que están lastimando a un animalito, ¿qué podría hacer? Nos dice la profesora Erika. Ya, muy bien. Gracias por la pregunta. Aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Hay situaciones de injusticia como el maltrato o la tortura a los animales, ¿no? Lo que se llama la crueldad animal. Y si hay alguien que está viendo esta situación, lo que podemos hacer es denunciarlo. O sea, no quedarnos callados o ser partícipes de esta situación, pero hay formas de denunciarlo, hay formas de decirlo. No porque vemos que un niño está golpeando a un animal, yo de frente voy a ir y agredo al niño. No, tampoco es así. Lo que debemos de hacer es buscar el apoyo o la ayuda de alguien. En este caso, si pasa en una situación dentro de la escuela o dentro del barrio, el niño tiene que buscar el apoyo de una persona mayor, de un adulto, para que pueda controlar esto de una manera prudente, porque no se trata de que, como vuelvo a repetir, de que si alguien está golpeando a un animal, entonces yo voy y golpeo a la persona que golpea al animal. Entonces ya se convertiría en una cadena de violencia, como ustedes van a ver en el video de la primera actividad. Y lo que debemos hacer más bien es cortar la cadena de violencia
Y en ese sentido, como les repito, lo que se tiene que hacer es buscar el apoyo solidario de alguien, en este caso una persona mayor, un adulto, el docente, el tutor o el auxiliar, etcétera, para que pare este maltrato hacia, ya sea en el caso específico del animal, o si están golpeando a otro niño, o si yo estoy presenciando un acto injusto. La profesora Ellen Esmeralda Leca Leca, bueno, se refiere a algo similar con los niños. Dice, los niños casi siempre son primarios y reactivos. Enseñar a controlar sus emociones es positivo. Pero si en casa no hay apoyo, a pesar de que el docente habla con los padres por varias oportunidades o en varias oportunidades, ¿qué acciones debe tomar el docente? Bueno, las acciones que se deben de tomar es que si en casa no hay el apoyo necesario, a pesar de que el maestro hace el esfuerzo porque el niño controle sus emociones, y en la casa, por ejemplo, se vive impulsividad, se vive violencia, hay una situación que de repente no es tan solo la casa, sino inclusive el contexto, el barrio donde vive, las personas que frecuentan la casa, es decir, es toda una realidad donde el niño está y el maestro le enseña, mira, respira profundamente, cuenta hasta 10, trabaja tus emociones. Llega el niño a casa y recibe violencia, recibe agresión, pues ahí lo que se tiene que trabajar directamente es con los padres para ver qué es lo que está pasando con ellos. Recuerden de que el problema de los niños generalmente es el problema de los padres. Entonces, si yo veo que el niño está teniendo problemas para manejar, para controlar emociones, o por más que yo estoy trabajando con ellos el control de emociones en el aula, y el niño sigue impulsivo o sigue teniendo problemas de conducta o es violento, es porque algo está pasando en el hogar. Y en este caso hay que trabajar directamente con los padres. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una entrevista con ellos, conocer más acerca de su realidad. No tenemos en psicología la receta exacta, por lo mismo que cada familia y cada niño es un mundo diferente, pero lo que sí les podría decir es que mientras el docente conozca más la realidad de sus estudiantes, va a poder tener una idea más clara y de esa manera va a también poder manejar situaciones donde el niño pueda estar también protegido, pueda estar resguardado. Y ahí va a ser un doble trabajo del docente, ¿no? Trabajar tanto con el niño, trabajar con los padres en una situación que se llama adversa, ¿no? O en un ambiente que es más bien punitivo, en un ambiente donde es castigador, que va a ser bastante difícil, pero no imposible. Bien, Edwin. Y otra pregunta de la profesora Nelly Cristina Rodríguez Torres. Nos manifiesta qué podemos hacer cuando un niño agrede a otro y niega haberlo hecho a pesar de las pruebas que lo demuestran. Cuando un niño agrede a otro y lo niega, eso es algo muy común porque definitivamente le va a costar trabajo aceptar su culpa o el que haya hecho esta conducta negativa. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el niño agresor para que este niño agresor tenga la voluntad de aceptar lo que ha hecho, ¿no? Es decir, reconozca su error y que se comprometa a resarcir ese hecho, ese acto violento, esa agresión, que el niño agresor a la vez tenga la posibilidad de comprometerse a que ya no va a volver a hacer o a cometer esa conducta agresiva y que sepa pedir las disculpas. Entonces, el trabajo principalmente consiste en enseñarle a los niños que sean honestos, y ahí habría que trabajar pues los valores, ¿no? Que sean honestos en reconocer que si se han equivocado en algo, si han fallado en algo, que pidan las disculpas respectivas, que aquello que han hecho puedan ellos restaurarlo y que no genere esto pues resentimiento o cólera entre ellos mismos, entre colegas o en este caso entre los niños de la escuela, del mismo salón, ¿no?
Esa sería la respuesta. Tenemos la intervención de la profesora Elisa de Verónica Santiago Delgado. Bueno, ella nos narra acá un caso, ¿no? También una interrogante e inquietud que tiene a la vez. Nos dice, ¿qué tratamiento puede seguir un niño de 4 años? Ejemplo, un niño que en su nido se porta muy bien, pero en su casa es majadero. Le pega a su mamá, a su hermano de 10 años, no le deja hacer las tareas, bota sus cosas, grita y es muy irritable. A este niño se le puede identificar como bipolar. El niño vive con su mamá, hermano y abuela. Bueno, parece un caso que le sucede a la profesora. No sé, ¿qué dice usted, profesor? Bueno, principalmente hablar de bipolar es un diagnóstico y uno no puede diagnosticar, digamos, desde el punto de vista del padre de familia o la maestra, no están autorizados para diagnosticar, etiquetar o rotular a nadie. Y ahí hay muchos errores. A veces la maestra dice, señora, su hijo es hiperactivo o su hijo tiene principios de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, no es la función del maestro o de la maestra diagnosticar, ni etiquetar, ni rotular a nadie. Eso significa de que si la maestra ha dicho que el niño es bipolar, está cometiendo un grave error. Estos diagnósticos lo podemos dar los psicólogos, los psiquiatras y los neurólogos. Y los maestros no pueden hacer esto. Por favor, yo les pediría a los docentes que se abstengan de estar haciendo diagnósticos clínicos, psiquiátricos, neurológicos, en general diagnósticos médicos, porque esto lo único que ocasiona es ya crearse una idea o presuponer cosas. Además de que un niño de 4 años no va a tener bipolaridad, pues porque el diagnóstico de bipolar se realiza a mayor edad. Lo que pasa es que es un niño sobreengreído, es un niño sobreprotegido, es un niño que le han permitido que haga lo que él quiere y por eso que es irritable y le golpea a la mamá, al hermano, hace lo que se le viene en gana y que ahí han fallado los patrones de crianza. Y que en este caso el problema es de los padres, no es del niño, es un problema de conducta netamente. Y es un problema de crianza. Yo he tenido muchísimos casos en el consultorio, atiendo muchísimos casos, donde veo niños que tienen estas características y padres que son muy permisivos y que más adelante se arrepienten porque este niño tiene el poder y control sobre los padres y los maneja y de pronto los insulta, los agrede y los padres ya no saben qué hacer cuando lo que ellos han creado en sí es un pequeño monstruo. Así que por favor, queridos docentes, con todo el cariño y respeto que se merecen, no etiqueten, no rotulen, no diagnostiquen, no presupongan cosas. Deriven a los especialistas que vamos nosotros a ver cómo solucionar el problema y a orientar a los docentes. Pero un niño que usted me diga de 4 años es imposible, porque eso no es un problema que sea un trastorno psiquiátrico, no es un problema de bipolaridad, maníaco depresivo, es un problema de conducta y eso nos corresponde a nosotros. En mi caso, como neuropsicólogo, yo soy una persona enterada en el tema, puedo manejar la situación. Probablemente si usted vaya donde el psiquiatra o el neurólogo va a usar otro enfoque, va a usar el enfoque farmacológico, le va a dar alguna medicina para controlar ciertas conductas, pero el tema va más por lo psicológico y por lo neuropsicológico. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Hasta luego, hasta la próxima oportunidad.